Pues nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 24, aquel versículo que nos dio punto de partida para meditar en esta sección número 3 de nuestra Constitución. Juan capítulo 4, versículo 24, palabras del Señor Jesucristo dirigidas a aquella mujer samaritana. Aquí está Cristo estableciendo su adoración, la adoración que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se establecería en medio de su iglesia. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es bueno poder leer la sección número 3 para que nos refresque también de qué se trata lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Dice la sección número 3, dada la influencia acerca de esos asuntos contemporáneos donde la iglesia tiene que estar atenta, dada la influencia y el protagonismo que está cogiendo la música en la adoración de la iglesia, se hace necesario establecer en esta Constitución lo que hemos venido haciendo y lo que esta iglesia quiere mantener para adorar a Dios en referencia a la música. Considerando lo que afirma nuestra Confesión de Fe, capítulo 16, párrafo 1 y 5, y sus implicaciones, usamos un instrumento para adorar, preferentemente el piano o el órgano, y no porque estos sean más santos o con ellos nuestra adoración será más agradable a Dios. Pues adoramos a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, como se nos dice en Colosenses 3, pero adoramos a Dios desde nuestros corazones a través de nuestras bocas. El instrumento es solo para unificar el ritmo en el canto de la congregación y la melodía, no para hacer la adoración más agradable a Dios. Esta forma es la que nos ayuda a quitar protagonismo de músicos y de hombres en nuestra adoración pública para centrar nuestras mentes y corazones en Dios a quien debemos adorar. Hemos comentado el domingo anterior, dividimos esta sección número 3 en dos partes según este versículo que nos enseña el Señor, en cómo Él ha establecido su adoración, que es en espíritu y en verdad. Hemos considerado lo que significaba adorar al Señor en espíritu el domingo anterior. La palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de adoración, ¿se acuerdan? Esto es muy importante, muy necesario que la iglesia tenga en cuenta estos dos tipos de adoración. Y es muy importante que sepamos también diferenciar entre estos dos tipos de adoración. ¿Cuáles son estos dos tipos de adoración a Dios? Está la adoración que envuelve toda la vida del creyente de manera individual, ¿verdad? Es decir, es una vida entera vivida en adoración a Dios que da gloria al Señor. Todo aquello que nosotros hacemos, todas las decisiones que nosotros tomamos, las mejores decisiones que tomamos, todo aquello que nosotros escogemos, todos los caminos que decidimos seguir, debe ser con vista en busca de la gloria de Dios. Para eso nosotros existimos. Para eso el Señor nos llamó a salvación. Y así nosotros decidimos vivir. Así nosotros escogemos andar por nuestra vida en vista a la gloria de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 encontramos este principio. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en 1 Corintios 10, 31 hemos también visto este principio. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios. Ese es el primer tipo de adoración que encontramos en la palabra de Dios. El segundo es la adoración que envuelve la reunión del pueblo de Dios en un culto directo a Dios, vertical, que es dirigido al Señor. Es una adoración dirigida de una manera centrada, directa, por la iglesia en un culto solemne, todos reunidos ese día en dirección a Dios. Este tipo de adoración es una adoración más directa, es una adoración preorganizada. Ella es preestablecida en la palabra de Dios, pensada anticipadamente, y esta adoración es la adoración a Dios realizada por el pueblo de Dios reunido en culto al Señor de manera vertical, directa, preestablecida a Él. Este es otro tipo de adoración dirigida a Dios. Y esta adoración, este tipo de adoración es muy diferente al primer tipo de adoración. ¿Por qué? Porque ella es realizada, según nos enseña el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, 24, ella es realizada
en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar entonces en el espíritu? Vamos a dar un breve resumen. Quiere decir que yo ahora adoro a Dios a través de mi alma, a través de mi espíritu, que es la misma cosa, y no a través de mi cuerpo, no a través de actos físicos. Es decir, yo no puedo bailar en la adoración, yo no puedo venir aquí y traer a Dios una ofrenda a través de movimientos corporales al Señor. No, porque la adoración establecida por Cristo, ella es espiritual. Ella es en verdad, ella está relacionada al alma y no al cuerpo. No se trata ya del cuerpo. Lo que el Señor nos quiere dar a entender, que ya no será una adoración relacionada como en el pasado, que era por medio de ritos, que era por medio de ceremonias, acciones, traer aquellos sacrificios, las procesiones, el incienso, porque no son espirituales, ellas cumplían una función, apuntaban a lo espiritual, que era Cristo, pero eran actos físicos. Y el Señor está aquí estableciendo que ya no será más de esta manera. Este es el principio de la adoración pública, de la adoración congregacional. Ahora sería algo del alma, sería algo de la mente, basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Así que adorar al Señor en espíritu significa también adorarlo con la mente. La mente es el lugar donde reside el alma, donde el alma está allí, donde el alma vive. Adorar a Dios con el alma es adorarlo con el entendimiento, es a través de mi mente, porque conforme yo adoro a Dios con la mente, comprendiendo y diciendo y declarando las verdades que encontramos en la palabra de Dios, es como entonces mis sentimientos responden conforme a lo que yo voy entendiendo con mi mente, con alegría, con gratitud, con conmoción, con arrepentimiento. Es una respuesta a aquellas cosas que mi mente ahora entiende. Es una adoración en la mente. Por eso es un error, hermanos, dijimos, que en el culto de adoración a Dios, tratar primeramente de mover las emociones de las personas antes que mi mente comprenda lo que yo estoy diciendo, lo que estoy haciendo aquí para Dios. Esto es uno de los grandes errores de la adoración de la iglesia contemporánea, porque el motivo primario de este tipo de adoración es buscar mover primero las emociones. El piano primeramente, el escenario que se monta, todo lo que es establecido allí en el principio. No se ha dicho nada, la mente no fue edificada, no se ha informado absolutamente en nada en la mente y ya se está buscando de manera primaria mover las emociones de las personas. Pero la adoración es algo vertical dirigida a Dios por personas transformadas por medios de las mentes que se dirigen al Señor. Y es por medio del entendimiento de su palabra en nuestras mentes que el Señor entonces decide edificar, transformar y bendecir nuestras almas y nuestro espíritu. Jesús dijo que la adoración ya no sería más física, sino que pasaría a ser por el espíritu y por medio de la comprensión de su palabra a través de nuestra mente. Si la mente está ausente, si la mente no está entendiendo, si la mente no está comprendiendo, si la mente está desenchufada, entonces no hay adoración. Porque es el alma, por medio de la mente, quien debe adorar a Dios. El Señor Jesucristo nos enseña también, hermanos, otro elemento en la adoración en espíritu a Dios. Hemos visto que adorar a Dios en el espíritu es por medio de nuestra mente, es en el alma, es la edificación a través de la palabra de Dios entendida por nuestra mente. Pero hay otro punto, otro elemento en la adoración en espíritu a Dios, que es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu, cuando nuestra alma adora al Señor, ella lo hace por medio de palabras. Lo hace por medio de palabras. Tenemos que tener en cuenta esto, hermanos, porque esto es muy importante también. Es muy importante para la iglesia saber que la adoración a Dios, Dios obra en el alma del creyente porque Él recibe una adoración que es por medio de palabras. Tenemos que tener en cuenta esto. Son palabras inteligibles, es decir, que son palabras que pueden ser entendidas, que se oye claramente, que se puede distinguir razonadamente, que se puede comprender, es algo claro, nítido, que la mente lo puede discernir.
Son palabras relacionadas, dirigidas a un Dios personal, a un Dios que es racional, al igual que nosotros, y que las entiende. La adoración en espíritu es por medio de palabras. Es por medio de palabras. Entonces nosotros no venimos a la iglesia, nosotros no venimos aquí, nos reunimos juntos, nos sentamos aquí y comenzamos a adorar a Dios por medio de nuestros pensamientos, simplemente. O por medio de telepatía mental. Nosotros no hacemos eso. O mantras evangélicos. ¿Sabemos nosotros lo que significa, hermanos, mantras evangélicos? En el budismo y en el hinduismo se usan un conjunto de sílabas o palabras o frases que se recita para invocar la divinidad o darle allí una invocación a ese Dios por medio de la meditación, invocando esas palabras. Es una repetición constante y monótona de una idea o una serie de ideas o de un nombre. Como si viniéramos aquí y dijéramos, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, y pensar que por repetir una y otra vez, o por repetir oraciones iguales todo el tiempo, estamos adorando al Señor. O como en la época de Elías, aquellos que buscaban a Baal, que Baal hiciera descender fuego del cielo para quemar el sacrificio, ¿se acuerdan? Ellos repetían el nombre de Baal constantemente. Oh Baal, oh Baal, oh Baal, y pensaban que estaban adorando a su divinidad por medio de la repetición. Son mantras evangélicos. Pero nosotros no adoramos a Dios así. Porque esto no es adorar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional no está involucrada en ese tipo de adoración. Nosotros dirigimos palabras a Dios. Palabras entendibles, palabras racionales. Y nuestra alma adora a Dios por medio de palabras. No por medio de acciones corporales, sino que es el alma que se comunica con Dios, que es espíritu, a través de palabras inteligibles. La adoración son palabras. ¿Has pensado alguna vez en eso? Que nuestra adoración a Dios son por medio de palabras. Palabras que son dirigidas a Él, por ejemplo, a través de la oración. La adoración son palabras que son dirigidas a Dios, por ejemplo, a través de la alabanza. Son palabras cantadas a Dios, fue lo que acabamos de hacer. Hemos alabado a Dios por medio de palabras cantadas. La adoración son palabras que son dirigidas a Dios, por ejemplo, a través de la lectura de la Biblia. ¿Verdad? Son palabras. Y por supuesto la adoración son palabras que son dirigidas a Dios a través de la predicación, la exposición de la misma palabra de Dios. Palabras. Adoramos a Dios a través de palabras. Y siempre por medio de esas palabras se envuelve nuestra mente, que es donde Dios decide edificar a su iglesia, edificar al creyente a través de la mente. La adoración a Dios es una adoración a través del Espíritu. Es cuando personas transformadas, cuando personas salvadas por Dios se reúnen juntas, unidas a adorar a Dios de manera directa a través de palabras. No te olvides de eso. Pero se levanta la siguiente pregunta. Si la adoración a Dios es a través de palabras, ¿de dónde sacaremos esas palabras? ¿De dónde sacaremos esas palabras? Hermanos, cuando Dios preestableció su adoración en el Antiguo Testamento, Dios la dejó escrita a través de su palabra, las Escrituras. Ellos debían traer un sacrificio, ellos debían traer ese animal debería ser un cordero de 1 año, sería ofrecido para Dios. Ese animal no debería ser imperfecto, no debería tener tacha, mancha, no debería ser enfermo, etc. Aquel que no tenía capacidad de ofrecer un cordero o un animal más grande, ofrecía un palomino, todas directrices que Dios dejó en su palabra de cómo Él quería que fuese traída y establecida su adoración por medio de sus sacrificios en el Antiguo Testamento. Todo era establecido por Dios en su palabra. Y ellos buscaban esa información en la palabra. Nosotros hoy en día, ¿dónde buscaremos? ¿En qué fuente buscaremos para saber qué traer a Dios? Hermanos, sigue siendo la misma fuente
que buscaban aquellos del Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. Es decir, ¿de dónde sacaremos entonces? Si la adoración a Dios es por medio de palabras, ¿dónde sacaremos las palabras donde nuestra mente adorará al Señor? ¿Cuáles son esas palabras aceptables a Dios? Cuando oramos, ¿de dónde sacaremos las palabras para dirigir nuestra oración al Señor? Cuando cantamos, ¿de dónde sacaremos las palabras para alabar al Señor? O cuando predicamos, ¿de dónde sacaremos las palabras para enseñar al pueblo de Dios? También es el propio Señor Jesucristo quien define nuestras palabras en adoración a Dios. Es Él quien nos enseña de dónde sacar esas palabras que traeremos al Señor. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu, es decir, con la mente, con el alma y en verdad. Y en verdad, es decir, estas palabras o estas verdades que traeremos a Dios en nuestra adoración son provenientes de la Biblia, que es la palabra de Dios. Nuestra adoración es por medio de palabras. Y esas palabras tienen que ser retiradas de la Biblia. De la Biblia. Alguien podría decir, bueno, en el Evangelio de Juan vemos que cuando habla de la verdad se está refiriendo a Jesucristo, allí en el capítulo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿No será que se está refiriendo aquí a que debemos adorar a Dios por medio de Cristo y ya? Sí, es verdad, hermanos, que Cristo se ha referido a sí mismo como la única verdad. Él es el Verbo encarnado. Pero cuando Jesús le enseña a la samaritana que la adoración ahora sería en verdad, Él se está refiriendo a la Biblia. Se está refiriendo a la verdad revelada en la palabra del Padre. Y en el contexto se está refiriendo a esa verdad. Se refiere a la palabra de Dios. ¿Recuerdan la oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17? En determinado momento, allí Cristo está orando al Padre que lo santifique. Y Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la verdad y la verdad es la palabra de Cristo. El Espíritu también es verdad porque el Espíritu es quien inspiró las palabras de Cristo. Así entonces, hermanos, la adoración para nosotros, es decir, el contenido de toda nuestra adoración, nuestro culto racional con nuestra mente a Dios, nosotros lo buscamos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Se registra allí, en su palabra, que es la verdad. Por eso la adoración es en espíritu, es a través del alma y la mente, basados en la verdad que Dios dejó registrada en su palabra, como quiere ser Él adorado. Muchas personas dicen adorar a Dios en verdad, que en su iglesia, en sus congregaciones, adoran a Dios conforme a esa verdad, pero a su adoración no concuerda con lo que Dios dejó registrado en su palabra. Entonces ya no es una adoración conforme a la verdad, conforme a lo que Dios dejó establecido. El contenido de las palabras que traemos al Señor, sean cantadas, sean oradas, leídas o predicadas, proceden de la palabra de Dios. Deben proceder de la palabra de Dios. Entonces nuestra oración, por ejemplo, en nuestro tiempo de adoración, debe estar dirigida exclusivamente por la palabra de Dios. Yo no puedo venir aquí y orar lo que se me dé la gana. Yo tengo que orar lo que Dios me enseña en su palabra, lo que debo orar. Entonces nos reunimos aquí, estamos aquí y el pastor o el hermano que se levanta y dirige a la congregación en oración, ¿qué palabras él va a usar en oración para conducir a la iglesia en adoración a Dios? Las verdades contenidas en la palabra de Dios. Verdades que necesitamos conocer para venir y decírsela a Dios a través del medio de la oración. Verdades acerca del carácter de Dios. Verdades acerca de los atributos de Dios que oramos cuando nos dirigimos a Él. Acerca del carácter de Dios. ¿Cómo me debiera dirigir a Él? ¿Qué nombres usaré para dirigirme a Dios? ¿Qué tipo de trato yo voy a tener y a entrar en ese relacionamiento, en mi oración con Dios? ¿De dónde lo saco? Es Dios quien me enseña a través de su palabra. Santo, justo, eterno, glorioso, misericordioso, todopoderoso, sabio, son palabras que deben permear nuestra oración. Gratitud porque es un Dios lleno de misericordia, de bondad, es Él quien nos suple
todo lo que envuelve mi oración hacia Dios es retirado de la palabra, es la palabra de Dios. Son las verdades de Dios envueltas por mi mente, por mis pensamientos, por mi alma, por mi espíritu, y ahora vienen y son ofrecidas a Dios a través de palabras en la oración. En Lucas capítulo 11, los discípulos quedaron tan admirados de las palabras que Cristo pronunciaba en su oración dirigidas a Dios, que ellos le tuvieron que pedir al Señor que les enseñara a orar de esa manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, Señor, enséñanos con qué palabras debemos dirigirnos al Padre. Queremos hablar como tú hablas. Queremos tener esas palabras que tú tienes a la hora de hablar con el Padre. Y el Señor les responde y les dijo: cuando oréis, decid. ¿Ves? Son palabras. Cuando oréis, decid. Cuando se dirijan al Padre en adoración, a través de la oración, es muy adecuado que lo hagan usando las palabras que yo les enseñaré. Y ahí el Señor les enseña el Padre Nuestro. Lo que envuelve todos esos puntos en los cuales tenemos que considerar de lo que significa orar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice así: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol está hablando aquí de debilidad. De debilidad, es decir, nuestras limitaciones humanas por causa de nuestro pecado. Y tal debilidad consiste, hermanos, al menos en parte, en que no sabemos qué es lo que nosotros debemos orar. No lo sabemos. No estamos seguros respecto al contenido de la oración que puede estar en armonía con la voluntad de Dios. Es una debilidad a causa de nuestros pecados. No sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos tiene que enseñar cómo debemos traer nuestra oración a través de la oración, a través de palabras, a través de su verdad. Por eso la Biblia nos enseña cuál debe ser el contenido general de nuestra oración. Por eso Cristo les enseñó el Padre Nuestro. Por eso Pablo se extiende, igual que Pedro y los apóstoles, cómo tenemos que orar y qué debemos pedir y cómo lo debemos pedir. Nos enseña a orar por un espíritu perdonador, porque eso no hay en nosotros. No sabemos que debemos tener un espíritu así. ¿Cómo perdonar a nuestro prójimo? Debemos orar por eso y pedir a Dios por eso. Nos enseña lo que debemos pedir. Nos enseña a orar por la paz y por la unidad entre los miembros de la iglesia, porque eso es algo que es la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos traer esas palabras a Dios en la oración. Por un aumento en el conocimiento de las cosas espirituales, enseñaba a Pablo a los colosenses a pedir a Dios por estas cosas. Por prontitud para dar testimonio de Cristo. Estoy sacando todos estos encabezados porque son directrices que los apóstoles enseñaron a la iglesia de lo que debían pedir, orar a Dios. ¿Qué palabras usar? Por valor en medio de la aflicción y de la persecución, oraban allí los discípulos en Hechos. Por compasión a los que están en necesidad, el orar unos por otros. Por ser librados de las tentaciones, por gratitud hacia Dios. De hecho, por todos los frutos del Espíritu. Dios nos enseña en su palabra, a la hora de venir a ofrecer nuestra oración a Dios, que es parte de la adoración, qué palabras debemos usar. Dios nos enseña en Hechos 2 que la oración es una parte de su adoración y la oración son palabras dirigidas a Dios. Y como nosotros no sabemos orar, Dios a través de su palabra nos las da. Palabras para que nos dirijamos a Él en oración y así adoramos a Dios en verdad, conforme a su verdad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dijo Juan en 1 Juan 5:14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es venir aquí, hermanos, el día de la adoración a Dios y traer nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y solo así Él promete oírnos.
Solo por medio de las palabras que Él nos enseña en medio de la oración es que Él prometió oírnos. Nuestras palabras, Él no las oirá. Las peticiones para nosotros mismos, Él no las oirá. Y no porque esté corto de oídos, está hablando que no responderá a eso. No podemos pedir y orar lo que queremos, sino lo que Cristo nos enseña en su palabra. Miren lo que dicen en Job, capítulo 37, versículo 19. Enséñanos qué le hemos de decir a Dios. No podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. Y en Job 9:14 también leemos, ¿cómo puedo yo responderle y elegir mis palabras delante de Él? Las palabras usadas en la oración a Dios, conforme a su voluntad expresadas en la Biblia, son las que son aceptas por el Señor. Eso es adorar a Dios en verdad. ¿Y qué de nuestra alabanza? Porque esto en cuanto a la oración. ¿Qué de nuestra alabanza? ¿Cuáles son las palabras que debemos cantarle a Dios? Allí Pablo a los Efesios y a los Colosenses les dice que es por medio de salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que contiene, hermanos, doctrina. Eso es lo que contiene verdades profundas que tenemos que dirigirnos a Dios por medio de ella a la hora de cantar. Eso es lo que contiene verdades específicas, no repeticiones vanas y frívolas. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En Hechos capítulo 16, versículo 25, allí lo encontramos a Pablo y a Silas encarcelados, y ellos empezaron a cantar y a dirigirse a Dios en alabanza. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¿Por qué quiso Dios dejar registrado que estaban los presos allí escuchando? ¿Será que los presos estarían emocionados quizás por la melodía que Pablo y Silas escogieron para cantar? ¿O porque estaban impresionados porque estos hombres tenían una voz de tenor que temblaba toda la cárcel? ¿O será que Dios estaba haciendo su obra en esos hombres a través de las palabras que salían de la alabanza de Silas y Pablo? Dice que cantaban salmos, himnos. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15, que este principio nos sirve tanto para la adoración por palabras en la oración como también en nuestra alabanza. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Ven? Palabras entendibles. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Alabanzas dirigidas a Dios por palabras. Pablo le escribió a los Efesios como a los de Colosas que alabasen a Dios por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense qué interesante, hermanos, que la palabra salmos que usa Pablo aquí cuando se dirige a estas iglesias se refiere primariamente a los salmos inspirados que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero la palabra himnos, que también él usa, es interesante notar que esta palabra griega que Pablo usa en estos pasajes se usa en varias ocasiones en la Septuaginta, que traduce la palabra hebrea Tehilá, que es la que usaban los hebreos para designar precisamente el libro de los Salmos. Es la misma palabra, que una vez más estamos ante una palabra relacionada también con el libro de los Salmos. La palabra himnos también se refiere a las escrituras de los Salmos. Y la tercera palabra, que es cánticos, aquí está, donde muchos también pudieran llegar a decir que también los coritos, y ahí están, ¿no?, involucrados también en la alabanza que Pablo dirige a los Efesios y a los de Colosenses. Esta palabra es usada 80 veces en la Septuaginta, 45 de ellas en los Salmos, y de esas 45, 36 veces en los títulos de algunos salmos.
En el Nuevo Testamento esta palabra aparece en los dos pasajes, aquí en Efesios y en Colosenses 3, así como 4 veces también en el libro de Apocalipsis. De manera que estos 3 términos que Pablo está usando aquí, tanto himnos, salmos y cánticos espirituales, se usan en la Septuaginta para referirse a los salmos, y en los 3 aparecen los títulos de algunos salmos incluso. El libro de los salmos está compuesto de salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo se quiere referir que la adoración de estos hermanos allí en estas iglesias deberían ser llevados a Dios por medio de palabras sacadas de las Escrituras. Alguien comentó: en lo que respecta a nuestra alabanza congregacional, si queremos alabar a Dios tal como Él lo ha prescrito en su palabra, no solo debemos cantar salmos, sino también procurar que nuestros himnos reflejen las características de esas composiciones inspiradas por el Espíritu de Dios. Si comparamos los himnos tradicionales y los coritos que se cantan en muchas iglesias, hoy con los salmos de la Biblia, creo que los primeros se acercan mucho más al patrón bíblico que los últimos. Mantengámonos lo más apegados posibles a estas composiciones poéticas que el mismo Espíritu Santo inspiró, y estaremos pisando un terreno seguro al escoger los himnos que debemos cantar en la iglesia. Con eso no queremos descartar composiciones contemporáneas. Algunas son muy doctrinales y basadas en las grandes verdades de la Biblia, pero creo que muchas iglesias se están empobreciendo al sustituir muchos de los grandes himnos del pasado con composiciones ligeras, superficiales y frívolas que no alcanzan las categorías mencionadas por Pablo en Efesios 5 y en Colosenses 3. ¿De dónde sacaremos las palabras que elegiremos para cantar a Dios? De la Biblia. De la Biblia. Salmos, himnos y cantos espirituales. Así que las palabras que vamos a cantar a Dios deben ser teológicas, deben ser verdades específicas, deben salir de la palabra suya. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos, pone de lado las cosas corporales, para ahora ser envuelta esa adoración por medio de palabras, por verdades, y estas verdades son retiradas de la palabra de Dios. Y como Él es Dios, como Él es el eterno Dios, debe ser Él quien nos informe de qué manera Él quiere ser adorado. Y Cristo entonces es quien establece esta adoración que debe ser en espíritu y verdad, y no proviene, hermanos, de la imaginación humana o de la invención humana. Todo es retirado de lo que Dios quiere, de cómo tenemos que acercarnos a Él. Pero nuestra iglesia está acostumbrada hace años a adorar a Dios de esta manera, de esta forma. ¿Pero de dónde sacaron eso? Bueno, de nuestros padres, que vienen ya hace 200 años adorando a Dios de esta manera. ¿Pero eso está en la palabra de Dios? ¿Eso está en la Biblia, prescrito, dirigido por Dios en su palabra? Pues no. Entonces, hermanos, eso no es adorar a Dios y debe ser retirado entonces de nuestra adoración. Esa es la mente humana que fue introduciendo generación tras generación estas cosas de manera gradual, quizás por buenas personas, quizás por personas intencionadas en buscar realmente ese egocentrismo en la adoración que debe ser hacia Dios. Y luego, ¿qué fue pasando? Otras iglesias fueron imitando esa forma de adorar de manera gradual. Fueron imitando y copiando esa adoración a lo largo de los siglos. Hay apenas 2 ritos, 2 ceremonias simbólicas en la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos conocemos cuáles son. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor, que envuelve los símbolos del pan y del vino. Y nada más. Nada más que estos 2 ritos es lo que el Señor nos enseña como actos físicos. Pero ven, ahí tenemos 2 actos físicos que no envuelven, la mente y las palabras. Pero es todo lo contrario, hermanos, porque si estos 2 actos físicos no van acompañados con la predicación de la palabra, Dios no va a edificar nuestra mente, no va a edificar nuestra alma. Si aquel que se bautiza no entiende con su mente lo que significa el acto que él acaba de hacer, de nada le va a aprovechar.
Por eso ese acto del bautismo debe ser acompañado también por la predicación, por la exposición de la palabra de Dios, que trae entendimiento a la mente de la persona para ser edificada en eso que va a hacer, que es ser bautizada. Siempre la edificación es en la mente, aun cuando sea un acto físico como lo es el bautismo. Lo mismo sucede con la cena del Señor. Si el creyente no es consciente del significado del acto de la cena, de nada le aprovechará. El Señor Jesucristo mismo dijo en 1 Corintios capítulo 11, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Aquí está lo que está sucediendo, lo que significa eso. Haced esto en memoria de mí. Está implicada la mente, está implicada la memoria, traer estos acontecimientos a mi mente, procesarlo en ese momento. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tiene que estar envuelta la mente. La palabra de Dios es predicada trayendo a la mente la obra de Cristo, es decir, su muerte, su sacrificio, la cruz de Cristo, su resurrección, su regreso. Y cuando la mente comprende esas cosas que se está predicando, que se predicó, es decir, hacer memoria de Cristo a través de la información recibida por la predicación de la palabra de Dios, ahí es cuando el alma es fortalecida. Ahí es cuando el alma es fortalecida en la fe. Y ahí es cuando el espíritu es edificado. Así que no, hermanos, no son meros actos físicos, sino va acompañado de la verdad, entonces no es una adoración en verdad, es simplemente un ritual. Un ritual. Los pilares que tienen que sostener ese acto que hacemos al tomar el vino y el pan es la palabra de Dios. Si no está la palabra, eso es pura tradición, es puro ritual. No sirvió para nada porque la mente no fue edificada. Solamente aquello que Dios prescribió en la Biblia es lo que debe ser introducido en su adoración. Es decir, aquello que la Biblia no prescribió, ella lo prohíbe tajantemente en la adoración. Es lamentable ver que muchas iglesias hoy en día le dan apertura al mundo dentro de la iglesia precisamente porque adoptan este principio. Si la Biblia no prohíbe, si la Biblia no dice nada en contra de esto, entonces lo podemos hacer. Lo podemos ofrecer entonces en adoración a Dios porque Dios no lo está prohibiendo de manera directa en su palabra. Si la Biblia no lo prohíbe, entonces hagamos. La Biblia no prohíbe en ningún lado, hermanos, encender velas en nuestros cultos. ¿Verdad que no? No lo prohíbe, no vemos esa prohibición en la Biblia. ¿Significa eso que podemos encender velas entonces en los cultos? La Biblia no prohíbe que en el Nuevo Testamento no traer incienso al Señor. ¿Por qué no venimos aquí con incienso y empezamos a encenderlo y a ofrecer inciensos al Señor? La Biblia no lo prohíbe. ¿Significa eso que podemos hacer eso? ¿Cuántas cosas pudiéramos introducir en la adoración a Dios que en la Biblia no lo prohíbe? Hermanos, miles de cosas. Miles de cosas. Y muchas cosas son traídas a la adoración a Dios en base a este principio equivocado. No, nosotros tenemos un principio dado por Dios que es mucho más positivo, explícito y bien visto en su palabra, que nos mantienen los límites seguros de la palabra de Dios. Es decir, lo que la Biblia no prescribe, Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe. Nosotros traemos a la adoración solo aquello que la Biblia ordena, prescribe y manda. Fuera de ahí, todo lo demás es prohibido. Esto es un principio establecido, hermanos, en los comienzos de la Reforma Protestante, cuando la Reforma se levantó en contra de toda aquella corriente del catolicismo, que llegó al colmo delante de la presencia de Dios. Y se levanta la Reforma, un principio que había sido enterrado por toda esa parafernalia del catolicismo romano. Entonces los reformadores dijeron, fuera con esos altares, fuera con esas imágenes, fuera con esos inciensos, fuera con esas vestiduras, fuera con esos papas, fuera con toda esa parafernalia y traigan al centro de nuestra adoración la palabra de Dios. Quiten el altar y pongan un púlpito y pongan allí la Biblia como centro de nuestra adoración. Esa fue la actitud de la Reforma. Y aún los puritanos fueron aún más allá.
Ellos hicieron derribar todas esas edificaciones inmensas, toda esa estética, y ellos dijeron, no, el culto al Señor debe ser un culto simple, en un lugar simple, en espíritu y en verdad. Ese fue el reaccionar, el principio que tuvo la Reforma y los puritanos cuando despertaron a la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa con los evangélicos en nuestra época? Los evangélicos de nuestros días, a través del pentecostalismo, que es esa adoración contemporánea que nosotros vemos en nuestros días, está retornando a la iglesia a los períodos de oscuridad. Está retornando a la iglesia a esos períodos de tinieblas, de la ignorancia espiritual, trayendo otra vez a la adoración todo lo corporal, todo lo estético, poniéndose el hombre en el centro de la adoración que debe ser a Dios. El antropocentrismo está trayendo a la iglesia lo mundano, lo que Dios prohíbe en su palabra. Una adoración contemporánea que lo que trae es cada vez más ignorancia en la iglesia. Pastores incautos, pastores que rompen su compromiso con Dios, pastores que permiten que estas cosas sean traídas a la iglesia, pero ellas no son válidas. Ellas no son mandadas por Dios, ellas no son aceptas según el principio, la directriz establecida por el Señor Jesucristo para la adoración de su pueblo al Padre. Pero hermanos, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios que conoce su palabra, no tendrá ningún problema y ninguna dificultad en entender esto que estoy diciendo. Ninguna. Es un principio bíblico establecido en su palabra. ¿Cuál es ese? Que Dios es soberano en su adoración. Dios es soberano en su adoración y es Él quien establece cómo Él quiere ser adorado. Y solamente Él tiene el derecho de establecer su propia adoración, cómo su pueblo redimido se debe reunir para adorarlo a Él en su santidad. Él es soberano y puede establecer esto para su pueblo. En Isaías capítulo 1, versículo 12, leemos una pregunta de parte de Dios a través del profeta. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios? ¿Quién? Esta es una pregunta que Dios está haciendo al pueblo a través de Isaías en conexión con esa adoración que el pueblo estaba trayendo a Dios, y anteriormente a ella hay una represión. Antes de esta pregunta hay una reprensión de parte de Dios al pueblo por una actitud irreverente en el culto que le estaba trayendo al Señor. El versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y ahí les hace la pregunta el Señor: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¿Notan el Espíritu de Dios aquí? Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Sienten aquí, hermanos, el sentir de Dios al ver a su pueblo trayendo cosas que Dios no mandó? ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Es decir, Dios había establecido traer un becerro, un macho cabrío, un cordero, pero ellos estaban trayendo juntamente con todos esos sacrificios un montón de cosas que Dios no había mandado. Y Dios le pregunta: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mi casa a adorarme? La misma pregunta debiera ser hecha en la adoración de nuestros días. Cuando una banda de música de jóvenes se levanta para tocar, la pregunta debiera ser: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando os venís a presentarse delante de mí? ¿Quién demanda esto?
Allí hay una gran orquesta, un enorme coro, vestiduras estéticas, pero ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para adorar? El teatro, la coreografía, los bailes, las poesías, un solista cantando, las luces bajas, el humo. Pero ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarse delante de mí para adorarme, dice el Señor? La adoración debe y es en espíritu y en verdad. Ella es establecida por Dios, así que todo eso debe ser lanzado fuera. Todo eso debe ser quitado de allí. Porque ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demandó esta actitud insolente en mi casa en adoración a mí? ¿Ven cómo el Señor no se alegraba, hermanos? El Señor no se alegraba, sino que muestra más bien un descontento. No le causaba placer cuando es traído cosas al Señor, cosas que Él no pidió en su adoración. La adoración a Dios no es una cuestión de gusto o preferencia. Tampoco es una cuestión de cultura, que muchos creen que aquí adoramos al Señor así porque estamos acostumbrados a nuestra cultura, y en África con bombos, y en América con un ritmo más salsero, en otro lugar, no. La adoración prescrita por Dios en su palabra es para toda la tierra, para todas las iglesias de los santos en esta tierra. No es una cuestión de preferencia, hermanos. Dios estableció su adoración para todas las iglesias de los santos de la misma forma. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Permíteme terminar con un extracto de una predicación de Charles Spurgeon titulada Alimentando ovejas o entreteniendo cabras. Él escribió lo siguiente: hay un mal residiendo en el campo del Señor tan grotesco en su desfachatez que hasta el más despistado no puede dejar de notarlo. Desde hace algunos años, este mal se ha destacado en una velocidad anormal y ha traído consigo oprobio tras oprobio, y su penetración ha sido como la de la levadura leudando toda la masa. Raras veces ha hecho el diablo algo tan sutil como convencer a la iglesia de que parte de su misión es proveer entretenimiento a la gente con el fin de ganarlos para Cristo. Con esa filosofía, la iglesia ha dejado de lado la predicación bíblica de los puritanos y ha ido progresivamente rebajando su testimonio hasta ponerse a coquetear con las frivolidades de la época, excusándolas y tolerándolas hasta que finalmente ha terminado adoptándolas, alegando que lo hace para alcanzar a las masas. Mi protesta contra esto es que entretener a la gente en la iglesia es algo de lo cual no se habla nada en las Escrituras. Si esto es parte de la obra de Dios, ¿por qué Cristo no habla nada entonces acerca de ello? Sino que Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es suficientemente claro. También habría sido claro si Él hubiese dicho, y provéenle diversión a quienes no le gusta el Evangelio. Pero en la Biblia no hallamos ni una sola palabra al respecto. El Señor no parece haber pensado en eso. También leemos, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿En dónde están los que entretienen aquí en esta lista? El Espíritu Santo calla con respecto a ellos. ¿Por qué fueron perseguidos los profetas? ¿Por entretener a la gente o por negarse a hacerlo? Las orquestas no tienen lista de mártires. Igualmente, proveer entretenimiento está en antagonismo directo con la vida de Cristo y de sus apóstoles. Si Cristo hubiese introducido elementos más animados y placenteros en su misión, habría sido más popular. Yo no lo leo
yo no leo que haya dicho: Pedro, corre detrás de la gente y diles que mañana vamos a tener un diferente estilo de servicio, que va a ser corto y atractivo, con poca predicación, que vamos a tener una noche agradable para la gente. Diles que lo van a disfrutar. Apresúrate, Pedro, tenemos que alcanzar a la gente a como dé lugar. Jesús se compadeció más bien de los pecadores, suspirando y llorando por ellos, pero nunca buscó entretenerlos. El mensaje es: vengan, arrepiéntanse y límpiense en sus pecados. Los apóstoles tienen una confianza ilimitada en el Evangelio y no empleaban ninguna otra arma más que esa. Spurgeon oraba en medio de esa predicación diciendo: Señor, libra a tu iglesia de toda la podredumbre y la basura que el diablo le ha arrojado encima. Trae a tu iglesia de vuelta a los métodos apostólicos. La necesidad del momento para el ministerio es una fe llena de conocimiento, unida a una intensa espiritualidad, brotando de una de la otra como el fruto brota de la raíz. Lo que necesitamos es la doctrina bíblica entendida y experimentada de tal manera que encienda a los hombres el poderoso fuego de la santidad del Evangelio en ellos. Fin de la cita. Fíjese que Spurgeon escribió estas palabras con la intensidad que él tenía de que esto era un peligro para la iglesia en el año 1850. ¿Suena algo esto de nuestros días, hermanos? Hermanos, como iglesia, no adorar a Dios y adorarlo de la manera que Él no prescribió es la misma cosa. No adorar a Dios y adorarlo de la manera que Él no prescribió es la misma cosa delante de Dios. El tema de la adoración es una de las principales trincheras de combate del pueblo de Dios en nuestros días. No debemos perder de vista, hermanos, esto. La presión será muy grande, pero la pregunta es: ¿vamos a ceder? ¿Vamos a ceder o vamos a posicionarnos en la palabra de Dios, cueste lo que nos cueste? ¿Qué es la adoración? La adoración es un deber. Es un deber porque hemos sido creados para adorar y hemos sido salvados también para adorar. Y hay dos tipos de adoración. Una a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, a lo largo de toda nuestra vida de adoración a Dios. Y la otra es un acto directo a Dios junto con la iglesia dirigida al Señor. ¿Quién estableció esto? El mismo Señor Jesucristo es quien define la adoración a Dios en el Nuevo Testamento. Y ella debe ser en espíritu y en verdad, a través de mi mente, por medio de palabras y verdades basadas y retiradas de la Biblia, que es la palabra de Dios. Esto debe ser, hermanos, el principio regulador de toda nuestra adoración como iglesia dirigida a Dios, como cuando nos reunimos. Porque esta es la adoración que nuestro Dios Santo acepta. La adoración que es en espíritu y en verdad. Fuera de ahí, no hay más. No hay más. Oremos para que el Señor nos dé la gracia, para que estas palabras en las cuales hemos sido nosotros enseñados de cómo quiere Él que nos acerquemos a Él, persistan y duren en medio de esta iglesia. Es un punto importante que lo tenemos establecido en nuestra Constitución, de qué manera Dios quiere ser adorado por su iglesia. Debemos ser valientes, hermanos. Debemos confiar en el Señor. Y debemos creer y tener fe que las bendiciones y la edificación de parte de Dios solamente vendrá por medio de la obediencia y no por medio de los sacrificios. Queremos agradar a Dios. Hagámonos sabios en su palabra y adoremos a Dios como Él nos pide. La influencia del mundo es muy grande, pero lo debe ser más el amor a Dios y el deseo de obedecerle a Él en lo que Él nos manda, hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Damos fin aquí a nuestra Constitución. Una Constitución donde hemos firmado todos los que somos miembros de esta iglesia y en donde aceptamos todos estos puntos que nos van a ayudar
como definiciones y directrices para cómo debemos de convivir en nuestra iglesia, en unidad, en amor, siempre desprendido todos estos conceptos de la palabra de Dios. Esto es un documento que deberíamos tener presente, hermanos, siempre, cada uno individualmente, para que no perdamos de vista cuál es nuestro llamado en la iglesia, nuestro compromiso con la iglesia y nuestra responsabilidad con el Señor, que es el Señor de la iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por habernos sostenido desde que comenzamos a dar, Señor, el estudio de esta Constitución. Gracias por ayudarnos hasta aquí, por habernos traído, Señor, toda la luz y la comprensión de todas estas cosas que hemos considerado conforme a tu palabra. Danos, oh Señor, un corazón humilde delante de ti, temeroso ante tu palabra. Que podamos ser conscientes que la iglesia es tuya, que la adoración a ti te pertenece, que los caminos son trazados por ti para que nosotros andemos por ellos. Que nada es nuestro, Señor, todo es tuyo. Que no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre. Que podamos entonces someternos a tu poder, a tu gracia, a tu dirección, sometidos a tu Espíritu Santo que nos guía a través de tu palabra, cómo debemos relacionarnos contigo y relacionarnos unos con otros en medio de la iglesia de Jesucristo. Sé con nosotros, Señor. Danos de tu gracia para que podamos esforzarnos y vivir de esta manera. Líbranos, oh Señor, de toda tentación. Líbranos de las seducciones del mundo, del diablo, de falsos hermanos que nos quieren arrastrar y llevar, Señor, a desobedecerte. Líbranos, oh Señor, de falsos profetas, de falsos maestros, sino que podamos estar establecidos en tu palabra, en tu verdad, para que podamos estar, oh Señor, dándote a ti la adoración a lo largo de toda nuestra vida, como también cuando nos reunimos como congregación. Es tu gloria la que queremos buscar. Es la santificación de tu nombre que queremos ver en medio de nosotros. Ayuda a tu iglesia, oh Señor. Danos un espíritu enseñable. Esto es algo que nos cuesta a todos nosotros. Danos un espíritu enseñable, que se sujete a tu palabra, que confíe en tu sabiduría, en tu poder. Danos esa gracia, Señor, para que podamos ser cada vez más transformados en nuestra alma a la imagen de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos estas cosas. Amén.